Bueno, damos la más cordial bienvenida a Eduardo San Lobatón, vocero de la candidatura presidencial de Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno. San Lobatón es un joven abogado de la generación de políticos que generacionalmente heredó la antorcha de su abuelo, que estuvo en la lid política toda la vida. Pero ahora San Menciona Lobatón, Máximo Lobatón Pitaluga. Ahora San Lobatón está en el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver en este momento donde se está debatiendo tanto de los pactos, ya hay un gran pacto de los tres partidos históricamente tradicionales, cuáles son las posibilidades de acuerdo desde el PRM, de nuevos acuerdos, porque ya el PRM tiene alianzas establecidas, pero nuevos acuerdos. Bueno, miren, yo estoy convencido de que la República Dominicana vive una encrucijada donde la política se divide, de un lado la sopa de letras de los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre. Gente que ha demostrado que no tiene ningún criterio ético, ninguna ideología, ninguna limitante ante sus ambiciones de poder, gente que reformó la Constitución en 2 o 3 días, gente que ha vendido partidos políticos como si se tratara de pedazos de carne. Y del otro lado, un esfuerzo que encabeza Luis Abinader, que encabeza un grupo de gente que no necesariamente vinculado a los partidos políticos tradicionales, pero con el deseo de que la sociedad dominicana no sea una donde en los hospitales públicos se nos mueran niños por falta de medicina, no sea una donde la justicia dominicana esté secuestrada en la mano del comité político del PLD, no sea una donde aquí no haya ninguna fiscalización. Usted ve como en Guatemala por 300, 250 mil dólares un presidente constitucional electo es sustraído de sus funciones presidenciales y sin embargo aquí un escándalo de 200 mil dólares yo creo que no merecería ni siquiera la tinta de algunos de los periódicos de circulación nacional. Este país tiene una crisis de moralidad, una crisis de paradigma, una crisis cuando uno va a los barrios de la ciudad de Santo Domingo, uno va al país, la política es sinónimo del robo, es sinónimo del más absoluto oportunismo y yo creo que la política tiene que revalorizarse, independientemente de la parcela o de la aspiración que cada uno de nosotros tengamos. Lo importante es que este país no puede seguir en manos de que ya no nos sorprendemos, desde que ya en muchos círculos la corrupción no es ni siquiera un tema. Para muestra un botón, Luis Abinader ha anunciado al país un programa de gobierno en el tema de la energía eléctrica que nos abre las puertas a la energía renovable, que nos abre las puertas a estudiar cómo podemos resolver el problema de la energía eléctrica a través de la energía solar, a través del etanol. Sin embargo, ¿qué está haciendo Danilo Medina? Volviendo a 1960, volviendo a 1970 con plantas de carbón, en un esfuerzo absolutamente inconsecuente con el medio ambiente, sin ningún tipo. ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué se asume ese proyecto contra la historia, contra los mecanismos modernos en todos los sentidos? Por la simple y sencilla razón de que ese mecanismo maneja más dinero. Pero todos esos temas que tú has planteado hacen alusión a acuerdos electorales, no pactos electorales, serían acuerdos para la gobernabilidad. ¿Cuál es el enfoque que haría posible que en torno a esos temas se prioricen esos temas y no el pacto mire, por Ana, una posición? habría que vivir en Suiza o estar muy desinformado para entender que lo que hicieron Danilo Medina y Miguel Vargas fue un pacto programático electoral. Eso fue un pacto para repartirse impúdicamente los bienes del Estado, para repartir el dinero de nuestros impuestos sin ninguna supervisión ni ninguna consideración ética. Ahí a nadie le interesa lo que se va a hacer con la educación dominicana. Ahí a nadie le interesa lo que se va a hacer. De 15 puntos. No, eso es, pero la muestra simple y llanamente es que para aprobar la reelección de Danilo Medina no me dio ningún tipo de programa, ni de exigencias presupuestarias, ni de nada de eso. Lo aprobaron 2 semanas. Fueron 2 cuartillas, creo que tiene 2 o 3 páginas. Claro, más. todo el mundo sabe que eso es prebendas clientelares
para tratar de mantener enquistado el poder de Danilo Medina y del Comité Político del PLD. Lo que nosotros estamos haciendo, por el contrario, es tratar de consensuar con la sociedad dominicana. Bueno, el 4% de la educación, perfecto, apoyamos esa iniciativa y luchamos por ella en nuestra trayectoria. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Escuelas sobrevaluadas, dinero sin supervisión, maestros sin salarios, escuelas sin computadora, aulas sin internet. No, vamos a ver en qué vamos a invertir el 4% de la educación. Pero y para qué. un momentito, ustedes no están contemplando ponerle agua a las escuelas. También. Porque más de la mitad de las escuelas públicas no tienen agua. Mire, don Juan, yo estuve el otro día en Las Flores, que es un sector que está cerca y energía eléctrica de Pantoja. También. Y me enseñaron los lugareños una escuela que el presidente Medina inauguró hace como 3 meses, que yo quiero que usted la vea muy pintadita por fuera, muy bonita, desde que usted entra adentro. No hay no hay una pizarra y por supuesto no hay alumnos, pero está inaugurada la escuela. Acabamos de demostrar que ha sido objeto de los medios de comunicación este fin de semana, que las visitas sorpresas, que emulan aquellas visitas sorpresas de la dictadura, aquellas visitas sorpresas, porque yo quisiera que alguien me explicara a mí, ¿por qué que un presidente de la República tiene que aparecerse los domingos en los lugares cuando tiene un ministerio de Agricultura, cuando tiene un ministerio de Educación, cuando tiene un ministerio de Industria y Comercio? Eso es simplemente para tirarse la foto y hacer campaña con el dinero suyo y mío. Eso no tiene ningún concepto de Estado. Eso es simple y llanamente mercadeo teatral para vendernos la idea de la camisita manga corta y del hombre humilde que está preocupado por los problemas de nosotros. Pero lamentablemente tenemos un presidente que no ha dejado de hacer campaña y que no ha comenzado a gobernar. Y por eso nosotros estamos convencidos de que ahora que hemos desenmascarado lo que se está haciendo con la llamada visita sorpresa, que no tiene nada de sorpresa, por supuesto, porque como que llegan los periodistas y como que está la gente esperándolo. O sea, es una serie de incongruencias que yo me río porque ya mi generación no admite esa mentira, porque es que tú te metes en Google o en Yahoo y sabes si lo que yo estoy diciendo aquí es verdad o mentira. No, pero tu generación admite todo. Déjate de mojiganga, no, que no es así, tu generación no es así. ha sido la generación de las frustraciones de tus abuelos y de tus padres. Permítame. Esta generación que tú representas está ausente de la realidad. Todo lo contrario, Juan, permítame disentir de usted, porque yo creo que lo que nosotros hemos cambiado los mecanismos de lucha. Ajá. Porque es otra, nosotros nacemos en un mundo muy diferente al de nuestros padres y al de nuestros abuelos. Pero déjeme decirle que estamos tan preocupados, estamos tan decididos a echar para adelante esta sociedad. Bien, porque ustedes nacieron con unos padres y unos abuelos que ya progresaron y a ustedes los mataban los gobiernos, sí. A nosotros nos matan los asaltantes y los atracadores por la pobreza que han generado los gobiernos. Pero seguimos en el mismo dilema, seguimos en el mismo tema. ¿Cuántos nuevos electores va a haber en esta elección ahora? ¿Ustedes ya lo calculan? Claro que sí. Mire, casi el 57%. A ver si tú sabes, ¿cuántos son? Claro, casi el 57% del electorado de la República Dominicana en el 2016 tiene menos de 40 años. Y nuevos, casi el 57%. Sí. Y además, en el año 2016 se incorporan a las elecciones, al padrón electoral, casi 1 millón de nuevos votantes. Son como 875 y pico Yo mil. Calculé que eran como 600 y pico mil. 700. Según los cálculos nosotros son 800 y pico. Pero bueno, lo importante es que es una cifra considerable y es una generación que ya probablemente no ojee un periódico. ¿Y ustedes están haciendo algo para llegar a esa generación? Constantemente. Lo que pasa, uno dice, bueno, hay una oposición ahí que tiene muchas dificultades, pero ¿y todo ese ejército de nuevos electores que se supone que no tienen razones para estar tan satisfechos? ¿Qué ustedes van a hacer para acercarse? Esos nuevos electores. Porque en el PRM hay mucha gente vieja como yo, pero que somos viejos y que estamos en esta... No, pero déjeme decirle, en el PRM hay un montón de gente que viene de 20, 30, 40 años, muchos de los cuales tienen un montón de méritos. Pero mire, déjeme decirle algo. Pero los jóvenes, ¿dónde están? No, los jóvenes estamos aquí, usted está entrevistando uno de ellos hoy. Bueno, tú eres uno, claro, por eso te invitamos. Pero déjeme decirle algo. Un exponente de esa nueva Pero déjeme decirle, don Juan, una cosa, la juventud no es una firmeza de la piel ni es una fecha de nacimiento, es un comportamiento. No olvidemos que Steven Hassel, que es el padre del movimiento de indignados que arropó toda Europa y que ahora camina por toda América Latina, es un resistente de la Segunda Guerra Mundial francesa, que a los 90 y pico de años escribe un libro que se llama
levántense, indignémonos. O sea que la juventud, yo conozco ancianos de 25 años y conozco adolescentes de 80. La juventud no es solo eso. No, ya lo sabemos. Ahora evidentemente. Pero tú no debes reconocer que tu generación ha sido muy hedonista, que ha disfrutado y que ha participado poco en la vida pública. Pero no es así, don Juan. Habemos, por ejemplo, así como usted me ve jovencito a mí, ya yo tengo 20 años en estos caminos. Pero Luis Abinader, por ejemplo, Luis es el primer candidato presidencial de la historia de la República Dominicana que nace después de la dictadura de Trujillo. Es la primera vez que tenemos un candidato presidencial nacido después de 1960. Y eso en sí ya representa un hito histórico porque es otra manera de ver la vida, es otra manera de interactuar con la ciudadanía. El PRM está trazando pauta. Nuestros candidatos a senadores, alcaldes en todo el país son gente de una nueva generación. Le pudiera mencionar... ¿Qué cantidad de jóvenes, Eduardo, del PRD se fueron al PRM? Bueno, desde mi modo de ver las cosas, el PRD como nombre dejó de existir, ya lo que es un apéndice del gobierno. Ahora, los partidos políticos no son un uniforme, ni son un local, ni son una bandera, son un conjunto de ideas, es un espíritu de lucha, es una forma de encarar el deseo de llegar al poder y definitivamente, en mi opinión, todo lo que era salvable, todo lo que era esa herencia de la libertad dominicana, de las luchas post-Trujillo y en contra de Trujillo, de los 12 años de Balaguer, toda esa historia la hemos asumido nosotros. Sí. Los mejores exponentes de lo que fue ese PRD, de lo que fueron todos los PRDistas o la mayoría de los PRDistas que tienen alguna relación con la gesta de abril o que tuvieron en contra de los 12 años de Balaguer o que son los grandes intelectuales que han propuesto ideas desde una doña Milagro, un don Hugo. O sea, ese PRD se conjuga en el PRM. Ahora, el PRM es mucho más que eso, porque no es solo historia, es futuro. ¿Ustedes han participado los jóvenes en el programa o no es todavía el programa de gobierno, son las bases que se han puesto a discusión a claro la sociedad? Que sí. ¿Han participado? ¿Cómo han participado? Bueno. ¿Y en qué está ahora mismo ese proceso? Mire, en todos los organismos que hemos trabajado en la campaña de Luis y en el partido, hay una representación multigeneracional. Por ejemplo, en la dirección ejecutiva, que es el más alto organismo del partido, es el equivalente a un comité político, por ejemplo. Hay gente que sí ¿Cuánto integra la dirección ejecutiva del PRM? 50 personas. ¿Y de esos cuántos son, digamos, de menores de 40 años? Yo tengo un conteo de 5 personas. 5. De menos de 40 poco. años. Bueno, pero del mismo modo, a las principales candidaturas del país, La Vega, Santiago, la capital, en muchísimos sitios, los principales exponentes somos gente de una generación emergente. Del mismo modo, en el programa de gobierno de Luis Abinader, trabajó un colega y un abogado junto con Miki Seara Hatton, Roberto Álvarez y muchísimos otros de la tradición partidaria, Ramón Alburquerque, etcétera, pero también jóvenes del talento de un doctor en Derecho Administrativo como el colega Sigmund Freud, que es un joven abogado también, profesor. O sea que yo creo que hemos incorporado ese problema, porque la República Dominicana no es ni joven ni vieja, es un conjunto de esas generaciones. Y el hecho de que nosotros hayamos elegido el candidato más joven de este certamen electoral, de la mano de un grupo de hombres y mujeres que por primera vez estamos diciendo presente a las principales posiciones y a las principales candidaturas del país. ¿Ustedes auspician una elección de candidaturas? Porque aquí ya a la hora se reparten las candidaturas, ya aquí degeneró tanto la democracia, que hace 40 años empezaron a hacerse, para el 77, el PRD empezó a hacer una consulta amplia de primaria. En el 77, para la elección del 78. ¿Son las encuestas o usted me da la razón con eso que dice, porque, por ejemplo, en el PLD está reservado y propuesto como candidato desde Danilo Medina, presidente de la República, a cualquier regidor del pueblo más remoto del país. Sin embargo, en el PRM, Luis Abinader resulta electo con la legitimidad de casi 400,000 ciudadanos que van a un torneo electoral. Por ejemplo, yo mismo que me he propuesto a una posición como senador de la capital, yo quiero ir a una primaria y tengo otros colegas que van a competir conmigo. ¿Tú quieres primarias? No, pero es que ese es el único método democrático. Lo demás es simple y llanamente propagar una serie de manipulaciones y propagar una serie... Claro, lo que sí es democrático también es el consenso, porque si en una provincia o en un municipio no hay una disputa por candidaturas,
o hay acuerdos donde el que está aspirando a una posición va a otra y eso se produce, eso es una cosa. ¿Y cómo vamos a suponer que Eduardo Sanz Lobatón es electo en esa primaria? ¿Cómo va a competir Eduardo Sanz Lobatón con el candidato a senador por el partido oficialista que tiene tantos recursos? Hay gente que cree que el dinero es determinante en política. Que no lo es. Sin embargo, sin embargo, la historia de la humanidad y la historia dominicana comprueban que es lo inverso. Por ejemplo, ¿quién tenía más dinero en el 78? Balaguer o Antonio Guzmán. ¿Quién tenía más dinero en el 86? Jacobo Magluta o Joaquín Balaguer. ¿Quién tenía más dinero en el 90? ¿Quién tenía más dinero en el 2004? Hipólito Mejía o Leonel Fernández. O sea, no necesariamente el dinero es determinante. Lo que es determinante es cómo nosotros conectemos con esa sociedad. Y usted hablaba de la capital, y yo le pregunto a los capitaleños, ¿y cuál es el servicio? ¿Conoce alguien un proyecto de ley, una propuesta del senador que hemos tenido en el Distrito Nacional, que ha sido presidente del Senado? La ciudad de Santo Domingo no tiene una sola legislación que promueva el orden en el tránsito. Bueno, no tiene, o sea, Eduardo, para nosotros estamos convencidos de que la diferencia que marca la candidata de una convergencia por un mejor país, porque no es el PRM. ¿Tú crees que va a haber una convergencia, que van a lograr hacer reunida la sinergia necesaria para enfrentar esa maquinaria de poder que es el PLD hoy? Yo creo primero que es esencial lograrlo. Vamos a estar claros. Nosotros tenemos que lograr la unidad de todos los dominicanos de buena voluntad que se consideran opositores a este gobierno. Y yo creo que ya hemos empezado, lo que ha hecho Eduardo Estrella, lo que ha hecho el Frente Amplio, lo que ha hecho el Partido Humanista Dominicano, lo que ha hecho el Movimiento Juvenil La Multitud, lo que han hecho otras organizaciones políticas con las que estamos conversando. ¿Y ustedes se han acercado a los jóvenes que a Minú, a Guillermo? Primero yo felicito públicamente el reconocimiento del partido político de Guillermo Moreno. Yo creo que don Guillermo es un referente ético de la sociedad, es un hombre que aporta fundamentalmente. Y yo aspiro y deseo y voy a trabajar para que logremos un acuerdo electoral con Alianza País, porque creo que sus ideas y las nuestras no se contradicen. Lo mismo con Minú. Minú es un referente también, si bien es cierto que se pasó muchos años en el PLD, por lo menos ahora ya ha marcado una diferencia. Ustedes no se pasaron muchísimos años en el PRD. Exacto, pero nosotros no estamos renegando de esa historia. Nosotros la estamos reivindicando. Y yo creo que Minú está tratando de hacer una labor, y además una mujer dominicana y además mantuvo posiciones contradictorias. Y creo que Minú también tiene que incorporarse, y como Minú, figuras de la trayectoria de un Atuey de Camps, o sea, nosotros en este archipiélago que estamos tratando de ordenar, no podemos ser sectarios. Y las posiciones de cada uno de nosotros hay que entenderlas. Yo soy un precandidato por mi partido, pero déjeme decirle lo siguiente, lo importante no es quiénes sean los candidatos, lo importante es que nosotros presentemos un grupo de ideas y que podamos enseñarle al país que no todos estamos en venta, que no todos somos parte del reparto. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo al abogado, joven abogado Eduardo Sanz Lobatón, miembro de una familia de tradición PRDista, ahora en el PRM, que es uno de los voceros de la candidatura presidencial de Luis Abinader por haber venido. ¿Qué edad tú tienes, Sanz? 38. 38, o sea, está en la edad del promedio de la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población electoral, y es de los jóvenes que dan nuevas vitalidades a la política dominicana. Muchas gracias por tu compañía de este. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchos éxitos te deseamos.